La NASA acaba de confirmar la fecha exacta en la que el objeto interestelar 3 y Atlas hará su máximo acercamiento a la Tierra. No es una estimación, ni una simple proyección orbital, es una fecha marcada en el calendario con precisión milimétrica. Y sin embargo, hay algo en esta confirmación que inquieta a la comunidad científica. Porque justo cuando la Agencia Espacial Estadounidense rompió su silencio, el recuerdo de lo ocurrido en Marte sigue sin respuesta. Durante su sobrevuelo por el planeta rojo, todas las transmisiones oficiales se detuvieron. Ninguna señal, ningún comunicado, solo un apagón total. Días después, reaparecen con una afirmación tajante: el objeto sigue su rumbo, directo hacia nosotros. Algo no encaja. ¿Por qué ahora sí confirman con tanta seguridad el día de llegada, cuando hace apenas unas semanas no podían explicar su comportamiento? Los astrónomos del Instituto SETI, el Jet Propulsion Laboratory y la Agencia Espacial Europea han coincidido en algo: 3 y Atlas no responde como un cometa común. Su trayectoria no muestra las desviaciones que produce la gravedad, ni la aceleración típica de un cuerpo rocoso expulsado por el Sol. Es como si siguiera una ruta programada. No improvisa. No se desvía. Avanza. Preciso, constante, y cada vez más cerca. La cuenta regresiva ha comenzado. Esa fue la frase que un analista de la NASA filtró en redes antes de que su publicación desapareciera. 3 segundos después, su cuenta fue suspendida. 3 segundos. ¿Casualidad? Difícil de creer. Ahora todos los telescopios del mundo apuntan hacia el mismo punto del cielo, esperando un movimiento que podría redefinir lo que entendemos por objeto interestelar. Lo que viene no es solo un encuentro cósmico, es una prueba. Una prueba que podría revelar si 3 y Atlas es realmente una roca que viaja sin rumbo, o algo que sabe exactamente hacia dónde va. Durante el sobrevuelo de Marte, algo ocurrió que todavía hoy mantiene en alerta a las principales agencias espaciales. En el momento exacto en que 3 y Atlas cruzaba la órbita marciana, todos los canales oficiales de la NASA quedaron en silencio absoluto. No fue una simple falla de comunicación. Fue un apagón planificado. Ningún dato en vivo, ningún registro público, ningún mensaje a los observatorios asociados. El silencio duró horas, pero sus consecuencias se sienten hasta hoy. Porque cuando la NASA volvió a emitir, no ofreció explicación alguna, solo un reporte frío y calculado: el objeto mantiene su trayectoria. Nada más. Ninguna mención al comportamiento anómalo registrado justo antes del corte. Ningún dato sobre las alteraciones electromagnéticas que detectaron las ondas de la ESA en la misma franja de tiempo. Es como si todo lo que ocurrió durante ese sobrevuelo hubiera sido borrado de la narrativa oficial. Lo más inquietante es que las estaciones europeas de la red Deep Space Network sí recibieron señales fragmentadas durante el apagón. Fragmentos de telemetría con patrones repetitivos, picos de radiación y una frecuencia irregular que no correspondía ni al entorno marciano ni al ruido de fondo del cosmos. En un informe filtrado del Observatorio de Darmstadt, los analistas concluyeron que la fuente de esa interferencia coincidía exactamente con la posición de 3 y Atlas. Eso sugiere que el objeto no solo atravesó la órbita marciana sin desviarse, sino que emitió algo. Nadie sabe qué. Algunos científicos sostienen que fue una descarga de partículas provocada por el roce con la atmósfera superior de Marte. Otros, como el astrofísico italiano Enrico Calvani, creen que se trató de una transmisión estructurada, una señal con intervalos de tiempo demasiado precisos para ser naturales. Pero hay algo más. Las cámaras de la sonda MAVEN, antes de que la NASA desconectara la transmisión pública, captaron una variación lumínica en el punto de aproximación. No era un reflejo solar ni una fragmentación de material. Era una pulsación, una especie de destello repetido 3 veces en secuencia. Los investigadores del Centro Goddard lo describieron como una emisión coherente de energía. ¿Por qué esa parte del registro fue retirada de los servidores en cuestión de minutos? ¿Por qué los datos fueron catalogados como clasificados temporalmente? Lo curioso es que, tras ese evento, el rumbo del objeto no cambió ni un grado. Cualquier otro cuerpo celeste habría alterado su curso debido a la gravedad de Marte o a la fricción atmosférica. 3 y Atlas no lo hizo. Mantuvo su velocidad y dirección exactas, como si el planeta rojo no existiera. Eso desconcertó a los equipos de dinámica orbital en Houston y Madrid, quienes reconocieron que nunca habían visto una resistencia tan precisa ante una fuerza gravitacional tan grande. Lo que el silencio de Marte reveló no fue solo un apagón de información,
sino una confirmación indirecta de que algo no encaja en la física conocida. La NASA, forzada por la presión de las filtraciones y de los observatorios independientes, se vio obligada a confirmar la fecha exacta del acercamiento a la Tierra. Pero detrás de ese acto de transparencia se esconde una contradicción evidente. Si todo está bajo control, ¿por qué ocultar los datos del sobrevuelo marciano? Según un documento interno del Goddard Space Flight Center, 3 y Atlas no solo fue monitoreado por los telescopios ópticos, sino también por el sistema de detección de señales de radio de alta frecuencia usado normalmente para estudiar pulsaciones estelares. ¿Qué esperaban captar de un simple objeto rocoso? La respuesta oficial fue que se trataba de una verificación rutinaria de ruido cósmico. Sin embargo, 3 investigadores que participaron en esa sesión declararon bajo anonimato que el patrón captado era cíclico, predecible y con una modulación estable. Algunos lo compararon con las emisiones artificiales que producen los satélites al estabilizar su posición. Pero aquí no había satélite, ni propulsión visible, ni reacción química. Solo un cuerpo moviéndose en línea recta, que parecía corregir su trayectoria sin ayuda externa. Los cálculos orbitales revisados después del evento mostraron un margen de error de apenas 0.0002 grados respecto a la ruta proyectada antes del paso por Marte. Una precisión que, según el astrónomo ruso Mikhail Popov, supera lo que lograría una nave humana con control activo. Esa afirmación desató una tormenta de debates en foros científicos, pero lo más extraño fue el silencio que vino después. Varios artículos que abordaban el tema desaparecieron de bases de datos académicas en menos de una semana. Ninguno de los autores ofreció declaraciones. Desde entonces, los observatorios independientes se han convertido en la principal fuente de seguimiento. Equipos de México, Chile, Japón y Sudáfrica han registrado el movimiento de 3 y Atlas con resultados idénticos. Su trayectoria no solo se mantiene estable, sino que parece guiada. No hay vibraciones, ni pérdida de masa, ni variaciones térmicas detectables. El objeto avanza como si obedeciera a un rumbo predefinido. Algunos astrónomos lo comparan con el famoso Oumuamua, pero admiten que las coincidencias son inquietantes. A diferencia de aquel visitante interestelar, 3 y Atlas parece responder a fuerzas que no comprendemos. Cada medición confirma lo mismo, precisión total. Como si alguien o algo se asegurara de que llegue exactamente donde debe llegar. Esa es la razón por la que el silencio de Marte importa tanto. No fue solo una pausa informativa, fue el punto en el que el mundo pasó de observar a sospechar. Si la NASA realmente perdió comunicación durante el sobrevuelo, ¿cómo es posible que los cálculos posteriores sean tan exactos? Y si no la perdió, ¿por qué el apagón? Algo se registró allí arriba que cambió el modo en que los científicos interpretan la misión. Y aunque nadie lo dice abiertamente, todos lo saben, el paso por Marte fue una prueba. Una verificación previa antes del encuentro con la Tierra. Lo que ocurrió en ese planeta no fue casualidad, fue parte de algo que sigue en marcha. 3 y Atlas no se desvió, no se fragmentó, no falló. Siguió su ruta con una perfección que no puede explicarse solo con física. La NASA ya ha señalado que después de su paso cercano a Marte el 3 de octubre, 3 y Atlas procederá hacia su punto más próximo al Sol el 30 de octubre. Esa fecha no es secundaria, es un hito crítico en su trayectoria. No es solo un acercamiento al astro mayor, es un momento donde las fuerzas solares, el campo magnético y la radiación se vuelven factores decisivos para cualquier objeto que se mueva en el sistema interno del sistema solar. Y si 3 y Atlas ya mostró comportamientos fuera de lo común, ese paso por el perihelio puede poner a prueba sus límites, y los nuestros, como observadores. Cruzar el perihelio significa enfrentarse a un entorno extremo, radiación intensa, viento solar fuerte, gradientes térmicos abruptos y fluctuaciones magnéticas. Cualquiera de esos factores puede alterar una trayectoria precaria o revelar una propulsión oculta, una emisión no detectada hasta ahora, o una fragmentación inesperada. Los modelos de dinámica orbital muestran que ese momento solar podría inducir microdesviaciones que se amplifican en distancias mayores. Una variación pequeña en ese punto puede cambiar su rumbo a niveles que las predicciones actuales no contemplan. Y si ya existe incertidumbre en cómo responde 3 y Atlas ante fuerzas gravitatorias, como lo evidenció su paso cerca de Marte, el entorno solar podría inducir cambios más drásticos aún. Expertos del Jet Propulsion Laboratory y del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, han expresado reservas técnicas sobre asumir que su ruta permanecerá inalterable tras el perihelio.
Un documento interno advierte que incluso variaciones térmicas mínimas en su superficie o núcleo podrían generar jets diminutos de gas o plasma, capaces de ajustar su dirección de forma imperceptible pero crítica. No se han detectado rupturas ni emisiones visibles hasta ahora, pero el perihelio ofrece condiciones para que algo latente sea activo. Esa posibilidad obliga a que las predicciones no sean rígidas, sino adaptables. El punto más cercano al Sol es donde más expuesto está a fuerzas que pueden cambiar incluso un objeto estable, señaló de manera reservada una astrofísica del Instituto de Ciencias Espaciales de Barcelona. Si 3 y Atlas sufre una alteración mínima bajo esa presión, esa microvariación podría traducirse en miles de kilómetros de desplazamiento cuando luego se acerque a la Tierra. Esa distancia en el espacio significa margen de error enorme en el momento del máximo acercamiento terrestre. Las agencias espaciales ya ajustan los modelos de pronóstico para incluir efectos del perihelio solar. Redes de radiotelescopios en Brasil, Australia y Sudáfrica están listos para detectar cualquier cambio en la emisión electromagnética de 3 y Atlas durante ese paso por el Sol. Si aparece una señal nueva, o si su firma cambia en frecuencia o intensidad, podríamos estar ante la pista más clara de que no es un cometa convencional. Hasta ahora, los datos recogidos por observatorios amateurs y profesionales coinciden en su regularidad lumínica y ausencia de fragmentos. Pero esa uniformidad podría romperse justo en ese momento de máxima tensión solar. La fecha del 30 de octubre no es un mero dato extra, es la prueba de fuego. Si 3 y Atlas atraviesa ese punto sin alterarse, reforzará la idea de que su trayectoria está gobernada por algo distinto. Pero si experimenta ajustes luego del perihelio, eso confirmaría que reacciona a fuerzas que no identificamos por completo. La clave está en ese momento. ¿Resistirá sin cambiar? ¿O revelará al mundo que algo se activa al calor del Sol? Las respuestas estarán muy cerca. Hubo un punto, tras el paso del cometa cerca de Marte, en el que el silencio se volvió más inquietante que cualquier confirmación oficial. Las redes astronómicas que antes compartían actualizaciones minuto a minuto sobre la trayectoria de 3 y Atlas de repente comenzaron a emitir comunicados ambiguos. Los gráficos de posición dejaron de actualizarse en tiempo real, los telescopios universitarios que transmitían en vivo cerraron sus transmisiones por mantenimiento técnico y las observaciones del proyecto Catalina, que solían ser abiertas al público, desaparecieron de los repositorios en línea. Nadie parecía querer hablar del tema. Pero el silencio no borró las anomalías, fluctuaciones de brillo en momentos en que el cometa debería haberse mantenido estable, emisiones de radio captadas en frecuencias no asociadas a cuerpos naturales, y un inusual reflejo detectado por la red de infrarrojos Neovice justo en el periodo posterior al sobrevuelo marciano. Todo apuntaba a que algo estaba ocurriendo, pero las agencias, desde la NASA hasta la ESA, optaron por no emitir comentario alguno, limitándose a repetir el mismo guión institucional. 3 y Atlas sigue su curso previsto, sin variaciones significativas. Sin embargo, los datos filtrados por técnicos independientes contaban una historia diferente. Entre esas filtraciones, un patrón comenzó a inquietar a la comunidad científica más atenta. Un grupo de astrónomos del Instituto Max Planck reportó un incremento de 17% en la reflectancia del cometa justo después del 3 de octubre, una variación demasiado alta para atribuirla únicamente a la proximidad solar. Algo parecía haber modificado su superficie o su núcleo interno. Las simulaciones térmicas tampoco coincidían con la estabilidad observada. El material del cometa debería haber mostrado fragmentación o desprendimiento masivo, pero en cambio, la forma de 3 y Atlas permaneció extrañamente intacta. Esa resistencia, casi antinatural, generó una pregunta que resonó en círculos privados. ¿Estamos seguros de que se trata de un cometa? Oficialmente, la respuesta fue un rotundo sí, pero ninguna agencia mostró los espectros completos de su análisis. Lo que antes era transparencia científica, de repente se volvió confidencialidad técnica. Se activaron protocolos de intercambio restringido entre laboratorios, y las estaciones de seguimiento dejaron de publicar coordenadas exactas, reemplazándolas por intervalos estimados. La explicación fue que se trataba de protección de datos sensibles, pero nadie supo decir exactamente qué había de tan sensible en un cuerpo celeste que, hasta hace poco, era un simple visitante interestelar. Mientras tanto, los observatorios independientes trataron de continuar el seguimiento por su cuenta. En Chile, el radiotelescopio ALMA detectó una señal de fondo, una especie de eco electromagnético en fase con la rotación del cometa, algo que normalmente se asociaría con pulsos artificiales o con interferencias electrónicas. La señal fue registrada durante 2 días consecutivos y luego desapareció. Al ser cuestionado,
Uno de los investigadores, bajo anonimato, afirmó que la frecuencia coincidía con un rango utilizado por sondas de comunicación interplanetaria. Pero lo más inquietante no fue la coincidencia técnica, sino la reacción posterior. El acceso a esos registros fue bloqueado al poco tiempo, y la publicación prevista para un boletín interno fue cancelada por directriz institucional. Nadie quiso dar declaraciones. Nadie quiso asociar su nombre con el fenómeno. El mismo investigador terminó abandonando el proyecto semanas después. La comunidad científica parecía entrar en una especie de pacto tácito, mirar hacia otro lado hasta que todo pasara. Pero, ¿qué se gana con silenciar una verdad que ya ha empezado a mostrarse? Y es precisamente ahí donde surgen las preguntas que nadie quiere responder. Si TRES y Atlas realmente no presenta riesgo alguno, ¿por qué la insistencia en manejar sus datos bajo confidencialidad? Si se trata de un cometa ordinario, ¿por qué los telescopios privados reportan interferencias electromagnéticas al intentar rastrearlo? Y, sobre todo, si su paso cerca del Sol el 30 de octubre no implica peligro, ¿por qué algunas estaciones europeas han trasladado su programación para priorizar su seguimiento las 24 horas del día? No hay respuestas claras. Las instituciones se refugian en tecnicismos, los medios evitan el tema y los científicos que intentan hablar públicamente son etiquetados de alarmistas. Sin embargo, las coincidencias técnicas son demasiado precisas para ser ignoradas. Cada día surgen más reportes sobre irregularidades en las lecturas de radar y en los modelos térmicos. A la luz de los hechos, parece más probable que las agencias estén intentando controlar la narrativa, no por seguridad científica, sino por razones políticas o incluso estratégicas. Nadie quiere admitir que algo tan pequeño podría poner en duda décadas de conocimiento astronómico. Nadie quiere ser el primero en decir que no entendemos lo que estamos viendo. A medida que la fecha del 30 de octubre se acerca, la tensión aumenta en silencio. Se filtran correos internos entre departamentos de la NASA donde se recomienda no divulgar interpretaciones prematuras sobre la morfología de TRES y Atlas. Esa frase, interpretaciones prematuras, se repite en casi todos los comunicados recientes, como si intentaran comprar tiempo para procesar algo que aún no saben cómo explicar. Pero el tiempo se agota. Los observatorios amateurs continúan registrando el objeto, y algunos ya notan un incremento en la ionización del entorno, una especie de aura gaseosa que no concuerda con el comportamiento de los cometas tradicionales. Lo más intrigante es que esa ionización parece responder al ángulo de incidencia solar de una manera matemática, casi controlada, como si el objeto ajustara su reacción ante la luz. Es una hipótesis temeraria, pero está respaldada por datos crudos. Podría tratarse de un fenómeno físico desconocido, o de un diseño. Las instituciones callan, los astrónomos especulan, y el público solo recibe titulares superficiales. La verdad, mientras tanto, se diluye entre el ruido de las explicaciones oficiales. En el fondo, el silencio institucional es más elocuente que cualquier declaración. Porque cuando la ciencia no puede o no quiere responder, el vacío de información se llena con sospecha, con teorías y con miedo. Las preguntas que nadie quiere responder no son sobre el cometa en sí, sino sobre nosotros. ¿Por qué necesitamos que todo tenga una explicación inmediata? ¿Por qué tememos tanto a la posibilidad de no saber? Tal vez TRES y Atlas no sea una amenaza física, sino una amenaza cognitiva, un espejo que revela cuánto nos incomoda lo inexplicable. Y quizás ese sea el motivo real detrás del silencio. No es que no sepan qué decir, es que saben demasiado, o peor aún, saben que lo que están viendo no encaja en ningún modelo que puedan reconocer. Así, mientras el cometa avanza hacia su punto más cercano al Sol, la humanidad se queda observando desde la oscuridad, preguntándose si la verdad será revelada, o si, como tantas veces antes, será sepultada bajo capas de clasificación y silencio.